Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Ahora los saludo nuevamente desde Santiago, en una jornada en que las reacciones frente al anuncio del gabinete, pero por supuesto la emergencia entre Ñuble y Araucanía, sigue siendo el centro de los focos noticiosos. Comenzamos de inmediato con estos titulares. Fue detenido un sujeto en la comuna de Perquenco, en la Araucanía, acusado de iniciar focos de incendio en una plantación. La persona fue detectada por carabineros y bomberos con fósforos y con un bidón con presunto combustible. En tanto, diversas autoridades siguen monitoreando la emergencia por los siniestros. El presidente Gabriel Boric se trasladó al Biobío, mientras que José Antonio Kast estuvo primero en Ñuble y ahora en Biobío. Opiniones divididas generó el anuncio del primer gabinete de José Antonio Kast. El mandatario electo presentó a 24 secretarios de Estado, incluyendo a un biministro de Economía y Minería. Este último cargo estuvo marcado por la polémica debido a la caída del gerente general de los Andes Cooper, Santiago Montt. Kast aseguró que su equipo no obedece a cuoteos, imposiciones ni presiones. Sin la llamada norma de amarre, el Congreso despachó el proyecto de reajuste del sector público. En tercer trámite legislativo, la Cámara de Diputados visó los cambios realizados por el Senado, donde se suprimió la polémica indicación sobre la confianza legítima. Con esto, el reajuste quedó en 3,4%, con un costo aproximado de 1.700 millones de dólares. Y en temas internacionales, Donald Trump dijo que logró un acuerdo macro sobre Groenlandia y retiró su amenaza de aranceles. El presidente de Estados Unidos, quien ha insistido en su exigencia de controlar la isla, confirmó el pacto tras una cita con el secretario general de la OTAN. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Lo decíamos en titulares. Durante esta jornada, tanto el mandatario en ejercicio, el presidente de la República, Gabriel Boric, como el presidente electo, José Antonio Kast, se trasladaron hasta la zona de la catástrofe por la emergencia de los siniestros. Y desde Ñuble nos informa nuestra compañera Valentina Nieto. ¿Cómo está? Buenas tardes, Valentina. Hola Mónica, muy buenas tardes. Estamos en la zona de Queime, justo en el límite regional entre la región del Ñuble y la región del Biobío, una de las zonas que durante las últimas horas ha sido de las más complejas en términos de los combates de los incendios. Estuvimos más temprano también en Florida, lugar en donde estuvo el presidente de la República, Gabriel Boric. Fue el primer lugar que visitó en esta visita oficial en la región del Biobío y en donde pudimos conversar con él brevemente respecto al despliegue que está realizando el mandatario en la zona de catástrofe. Sabemos que estuvo durante esta semana también en la región de Ñuble, también en la región de la Araucanía y correspondió entonces durante esta jornada visitar la región del Biobío, que sabemos es una de las más golpeadas por el paso de los incendios forestales. Parte de lo que decía el presidente Gabriel Boric es que se iba a comenzar durante esta semana con la entrega de ayudas de apoyos estatales, particularmente económicos. Sabemos que hay que llenar la ficha. Es que es necesario poder completar este registro para poder empezar a recibir este aporte monetario durante esta semana, pero también destacó sobre todo lo que es el trabajo conjunto que están llevando a cabo tanto el presidente Gabriel Boric, como también el presidente electo José Antonio Kast, con una coordinación que se está llevando a cabo a través también de los equipos de los presidentes de sus manos derechas, en este caso los ministros del Interior, tanto el ministro Álvaro Elizalde como también el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado. Parte de lo que decía también el presidente Gabriel Boric es que ha habido una comunicación, descartaba eso sí que iba a haber algún encuentro, ya que, tú lo decías al principio, acá a la zona de catástrofe también llegó el presidente electo José Antonio Kast. Por lo tanto, había la duda o se ponía sobre la mesa si es que iba a haber algún tipo de encuentro entre ambos mandatarios. Finalmente, el presidente Gabriel Boric lo descarta, aunque coincidieron en ciertos puntos, no al mismo tiempo, pero sí en lugares que visitaron ambos.
Es el caso de Penco, en la región del Biobío, porque llegó el presidente electo José Antonio Kast primero a Bulnes, a la región del Ñuble, en donde estuvo visitando el cuerpo de bomberos de Bulnes, estuvo conversando con ellos y hubo espacio también para un breve punto de prensa en donde él también destacó este trabajo conjunto, evitó polemizar respecto a la gestión, si estuvo bien o estuvo mal la respuesta del Ejecutivo, si fue rápida o no, dijo que lo importante en este minuto es trabajar por la emergencia que le correspondía. Por lo demás, al gobierno actual hacerse cargo de responder ante esta catástrofe y luego será, decía él, el turno del gobierno de su gestión hacerse cargo de la reconstrucción. Posteriormente, en este encuentro que tuvo en el Cuerpo de Bomberos de Bulnes, se trasladó hasta Penco, mismo lugar que visitó también el presidente Gabriel Boric, y tiene presupuestado el presidente electo José Antonio Kast luego trasladarse hasta Concepción para finalizar ahí su viaje a la región de Ñuble y la región de El Biobío. Vamos a revisar un informe que preparó nuestro compañero Pablo Figueroa, que resume esta jornada de emergencia, pero también las visitas tanto del presidente electo como también del presidente Gabriel Boric. Quinto día de combate al fuego. Y estas imágenes son elocuentes. Aún no hay descanso para los brigadistas de CONAF y bomberos, cuales tras casi una semana siguen en su labor. Un trabajo que este miércoles recibió las visitas del presidente de la República, pasado el mediodía, en el sector de Penco. Hoy día, en este momento, el incendio en la comuna de Florida, en el límite entre la región de Biobío y en la región de Ñuble con la comuna de Quillón, es de los más complejos que tenemos. Este es el incendio San Lorenzo. Estamos destinando más recursos para acá. El alcalde me contaba las dificultades que han tenido. En el primer momento, saben que es una priorización en los sectores más poblados, la prioridad siempre es salvar vidas, pero acá no podemos olvidarnos que en las comunas rurales hay gente, hay actividad productiva, hay funcionarios, hay gente que se está sacando la cresta, bomberos, que no pueden estar solos. Y por eso me interesaba poder venir acá. El alcalde me pasó una nota con todas las solicitudes específicas de la comuna y eso sirve mucho para poder dirigir bien los esfuerzos. Pero asegurarle al alcalde y a la gente que está combatiendo que el Estado está presente. Es que mientras el fuego aún no se ha apagado totalmente, son varias las problemáticas sufridas a raíz de este, como por ejemplo, los más de 9.500 ilusos en las regiones del Biobío, Araucanía, O'Higgins y Ñuble. Pero la emergencia sigue enfocada en las personas que perdieron sus bienes. Primero, la reconstrucción lo más pronto posible. Segundo, el tema de decretar emergencia agrícola, porque somos una comuna netamente rural y necesitamos los recursos porque si se decreta emergencia agrícola se liberan recursos más rápido. Segundo, reparación y reposición de un puente en la cual circulamos gran parte de estos días. La catástrofe también llevó al presidente electo a la zona para adelantar la gestión de ayuda por parte del próximo gobierno que asume en menos de 2 meses. Todo lo que tenemos que hacer es colaborar. Después podremos analizar si se hizo a la perfección o no. Hoy día tenemos que estar presentes. Ese recorrido nos va a ayudar a nosotros también para la etapa que nos corresponde. Lo planteamos al presidente. Hoy día la emergencia le corresponde al actual gobierno. La reconstrucción va a recaer en nuestro gobierno. Por lo tanto, hoy día apoyemos en la emergencia y después también pedimos apoyo para la reconstrucción. Además, las autoridades decretaron toque de queda para el sector de Las Pataguas, una medida que tendrá reforzamiento debido a que ni las restricciones de desplazamiento han evitado que se encuentren personas cometiendo delitos durante la noche. Pero la detención más grave tuvo que ver con lo que ocurrió en el sector de la Araucanía, donde se encontró una persona con acelerante. En la zona de Perquenco, Selva Oscura, se pudo establecer, según la versión de testigos, que se habrían dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes en una plantación de trigo emplazada en el lugar. Se detuvo a la persona que inició estos incendios y se incautaron con él un bidón de 5 litros de combustible más fósforos disponibles. Se han afectado 4 hectáreas de cultivo. El fiscal de turno ha ordenado control de detención. Estas son situaciones especialmente graves de los antecedentes que se han obtenido la noche. El gobierno informó que desde el 25 de diciembre a la fecha hay 111 personas detenidas por causar incendios, los que arriesgan penas de cárcel de hasta 20 años y una multa de 12 millones de pesos.
Valentina, una noticia relevante es que el gobierno regional del Biobío, de manera unánime, porque son consejos regionales, ha decidido destinar 34.000 millones de pesos para el proceso de emergencia y reconstrucción. No es lo único que se va a utilizar, obviamente que no es suficiente, también hay fondos del gobierno central, pero este es un apoyo importante, relevante, que ha sido aprobado por unanimidad del Consejo Regional del Biobío. Sí, es importante lo que tú mencionas, Mónica, sobre todo considerando que en este minuto todos los ingresos son muy necesarios para el proceso de reconstrucción. Sabemos que ya parte de las zonas más afectadas, como Lirquén, como Tomé, también Penco, están en un proceso de limpieza, de remoción de escombros, para ya comenzar también con... No lo decía Valentina Nieto, obviamente parte de lo que muestra la precariedad todavía de la situación es la precariedad que hay en las telecomunicaciones, el hecho de la inestabilidad, por ejemplo, del servicio de suministro de internet en algunos lugares, Valentina, pero también en otros del servicio telefónico, del agua. Es parte todavía de lo que es la precariedad de una zona que sigue estando en emergencia, o sea, no es solo que no se hayan retirado los escombros, que es un proceso que dura bastante, sino que hay zonas donde hay focos de combate, las cuales tú fuiste testigo hoy día, como nosotras dos en los días anteriores, junto a William también, en Pencoel, y eso sigue combatiéndose. O sea, a esta hora, de hecho ayer cuando yo al menos me fui de Concepción en la noche, había por lo menos 8 focos todavía importantes. Sí, sin duda, es un tema que todavía está lejos de resolverse. Nosotros hemos estado en varias localidades, tú también, Williams también, como mencionabas, y en la gran mayoría todavía el tema de la telefonía celular, la señal, es algo muy complejo, algo que también molesta mucho a las personas que viven ahí, considerando que quedan muchas veces incomunicados en zonas que además no tienen luz en su mayoría, y ese también es un tema relevante que es bueno poner sobre la mesa. Pero Mónica, yo también te quería comentar a propósito de lo que fue la visita de el presidente electo José Antonio Kast, mientras escuchamos que están pasando también las compañías de bomberos, se ven ahí a mis espaldas, porque efectivamente esta es una situación que está lejos de terminar, si bien está mucho más controlado, de todas maneras está aún en combate. Pero bueno, estuvo el presidente electo en Bulnes y tuvimos la oportunidad también de conversar con el alcalde de Bulnes, que estaba muy emocionado porque había mucha gente ahí afuera del cuerpo de bomberos que le estaba manifestando su apoyo. Sabemos que están muy golpeados por esta situación. Escuchemos parte de lo que comentó el alcalde de Bulnes durante la visita del presidente electo. Ha sido súper día difícil, una catástrofe sin precedentes, 1.600 hectáreas quemadas, más de 70 viviendas, tenemos lamentablemente un vecino fallecido. Ha sido terrible, pero la gente ha sido súper solidaria. Necesitamos reconstrucción de vivienda rápida, que no sea un tema que demore años, eso, porque la gente de verdad, por donde pasó el fuego, no es que se haya podido recuperar algo, es que arrasó con todo, no quedó, como se dice, una jerga, ni un palo parado. Estamos hablando del incendio que se denominó Montenegro acá en el sector de Liuy, estamos hablando de 1.600 hectáreas en horas. Entonces, parte de las palabras del alcalde de Bulnes haciendo este relato que es muy clarificador de la situación que vivieron en esa zona de la región del Ñuble. Hay muchas localidades, muchas comunas que fueron duramente golpeadas y que todavía están siendo golpeadas por estos incendios forestales. Basta con ver la imagen que estamos viendo ahora en vivo y que nos muestra nuestro compañero Óscar Núñez, que da cuenta de que la emergencia está lejos de terminar. Este foco corresponde a Queime, pero más hacia el sur también hay focos en Florida que siguen en combate. Hay muchas compañías de bomberos de distintas ciudades de la región del Ñuble y del Biobío que están dispuestas acá para poder seguir combatiendo en un trabajo que ha sido arduo para los brigadistas de CONAF, para la policía, carabineros, policía de investigaciones, también los bomberos, por supuesto, que han estado todos los días al pie del cañón para poder contener esta emergencia, Mónica. Muchísimas gracias, Valentina. Seguimos atentamente el desarrollo de esta emergencia, muy preocupados por lo que ocurre en el país y muy atentos también a con qué gravedad también se va expandiendo hacia la Araucanía. Recién estamos en enero, ni siquiera terminando enero,
y ya en comparación con el mismo periodo del año anterior tenemos 211 aproximadamente por ciento más de área quemada y de cantidad de incendios. Así es que es bien preocupante la proyección que se hace para este verano. Valentina Nieto, entonces, desde la emergencia, muchísimas gracias, seguimos avanzando. Buenas noches, Mónica, que esté muy bien. Durante esta jornada continúan los trabajos de remoción de escombros en las zonas afectadas por los incendios forestales. Mientras los bomberos se preparan para una nueva noche de turno enfrentando la emergencia, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Williams Gómez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, mira, estamos al interior de la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de Lirquén. Esto es calle Fresia, que colinda con lo que se llama, por así decirlo, la ruta 150, que conecta a Penco con Punta de Parra y luego Tomé. Los bomberos de esta hora ya se están preparando, una parte de ellos, para pasar la noche, con las complicaciones que eso significa. ¿Y por qué? Porque las temperaturas, si bien son un poco más, son distintas a la ocurrida el fin de semana, pero la emergencia no ha acabado. Estamos viendo algunas imágenes que dan cuenta de los trabajos de remoción de escombros, como la labor central que se está realizando acá, que se está concentrando aquí, Mónica. Y la solicitud de los vecinos, estamos viendo imágenes que dan cuenta de lo que ocurre a metros de donde me encuentro yo acá, al interior de este cuerpo de bomberos, en la población Héctor Navarro, muy cerca de Ríos de Chile, que es otro de los focos de atención y de trabajo por parte de la Fiscalía y la PDI en torno a la búsqueda de personas en ese lugar y también tratar de dilucidar qué fue lo ocurrido en torno a estos incendios forestales. La exigencia a esta altura de las personas, y que estábamos viendo en este apoyo en imágenes, es más manos. Se necesita maquinaria pesada, Mónica. Mucho de lo que se ha realizado acá en torno a retiro de escombros ha sido por el trabajo de amigos, amigas, familiares, gente de otros puntos del país que ha llegado a esta población y también de efectivos de la PDI que están viendo ahí en imágenes, que se desplegaron pasadas las 5 de la tarde para participar en los trabajos de remoción de escombros. Pero la gente manifiesta la siguiente interrogante. ¿Qué va a pasar si luego llueve acá? ¿Qué va a pasar con las zonas altas y todo el material quemado que se encuentra en los cerros que cruzan toda la zona costera de la región del Biobío? Ese punto se torna complejo si eso ocurre y no hay remoción rápida de escombros. Ahora, se entienden las diligencias que está realizando la PDI. Estuvimos con la gente, con los vecinos de la población Héctor Navarro, acá, muy cerca de Ríos de Chile. Escuchemos qué te parece, Mónica. ¿Qué pide la gente? ¿Qué exige a esta hora? ¿Necesitan maquinaria pesada para retirar estos escombros? Escuchemos algunas impresiones que van marcando la pauta noticiosa acá, en pleno corazón de la zona cero, en Lirquén. Lo que más necesitamos ahora es cama para poder dormir, alojar, porque ya me conseguí un lugar para alojar y necesito habilitarlo. Necesito la loza, necesito mesa, silla, bueno, de todo para poder empezar a alojar acá y estar pendiente en la casa, no dejar la casa botada. Aquí vivíamos mi mamá y todos sus hijos, los 4 hijos, todos teníamos casa en el mismo sitio. Así que a todos se lo quedamos, pues si quedamos todos sin nada. Herramientas más que nada, carretillas, bueno, esas son prestadas, un baño puede ser igual lo que necesitamos gente, porque como ven no tenemos agua, no tenemos nada, no tenemos dónde hacer las necesidades, necesitamos un baño urgente, un baño químico, algo que nos puedan traer. Sacamos los perros nomás y arrancar nomás, no nos quedaba de otra. Lo que necesitamos es agua, tenemos bastante, guantes necesitamos, carretillas y camiones para sacar todo lo que es escombro, que necesitamos todo este tipo de cosas. Revisamos impresiones de vecinos acá en la población Héctor Navarro y también la última declaración que revisábamos es de un vecino de la población Bipla, muy cerca del hospital de Lirquén, hasta donde también se dirigió el presidente Gabriel Boric
durante la tarde. Mira, voy a hacer un pequeño recorrido de lo que está ocurriendo acá en la tercera compañía de Iquén. Los voluntarios que ven acá están en un periodo de descanso, pero un descanso, por así decirlo, es una pausa simbólica, porque están todos conectados vía handy, vía tecnología satelital, esperando lo que pueda pasar. Hay atenciones, hay carpas en las cuales están durmiendo y también siguen repartiendo alimentos. Mira, voy a pasar de esta zona mientras estamos revisando eso, que son los certificados de emergencia, que son vitales para la gente y que lo tengo yo aquí en cámara y que marca, y que lo están viendo ustedes ahí, marca las necesidades también de la gente. Esos certificados te ayudan para el tema de deudas, para salvar alguna situación económica compleja. Ahí estamos revisando en imágenes estos certificados de emergencia. Según nos señalaban los bomberos, entre ayer y hoy se han cursado unos 300 certificados. Lo firma siempre el comandante del Cuerpo de Bomberos de Penco, Aaron Jara, que ha estado en conversaciones con nosotros durante todo el fin de semana, y también uno de los ayudantes generales. Ahí estamos revisando en imágenes. Se pide el lugar, por ejemplo, aquí, el que tengo yo acá en imágenes, habla de la calle Río Ñuble, del bloque del bloque 14, los departamentos y la población Ríos de Chile, donde se concentran los operativos de la PDI y también de la Fiscalía. Tenemos impresiones también de la gente que ha llegado hasta los distintos cuerpos de bomberos de las zonas afectadas. ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Cuáles son los daños? ¿Cuán vital se torna este documento? Revisemos. Bueno, acá estoy pidiendo el certificado para pérdida total para la casa de mi madre, la mía, y una muy buena iniciativa que están haciendo acá los bomberos en apoyar aquí a todo el pueblo que está damnificado. Pérdida total la casa y quedamos con lo puesto, yo y mi mamá. El certificado lo estoy pidiendo porque de repente se puede tener problemas para la luz, porque te pueden cobrar la luz, el agua, problemas con el agua, o porque te vengan a instalar los servicios. Entonces, para que sepan que uno tiene pérdida total, siempre hay que prevenir antes que estar. Entonces, por eso es bueno sacar este certificado. ¿Qué tipo de daño tuvo usted? Pérdida total. Pérdidas totales, Mónica, y pérdidas totales que también afectan a este cuerpo de bomberos. Son sobre 200 voluntarios que componen todo el cuerpo de bomberos de Penco, del cual forma parte este cuerpo de bomberos de Liquén. No solo es un cuerpo, en realidad. Buena parte de ellos están acá. Y sabes tú, hoy día nos daban a conocer los comandantes, las personas a cargo, de la cantidad de voluntarios que perdieron sus casas. Y sabes que la cifra llega a 27 voluntarios. Muchos de ellos y ellas sabían de la pérdida de sus casas, pero de igual forma siguieron trabajando en esta área, en las zonas altas. Aquí también se necesita ayuda, y bastante. Agilizar los trámites. Ellos podrían estar en sus casas y no están acá. Escuchemos las impresiones del comandante a cargo de este cuerpo de bomberos que nos da cuenta de esta y otras cosas. Bueno, hasta el momento nosotros hemos tenido un catastro de los bomberos afectados y los números nos indican que son entre 21 y 23 bomberos afectados. Ayer vino el presidente nacional de bomberos, hizo presente con nosotros y en estos momentos, aparte el lado administrativo del cuerpo de bomberos está buscando salidas y ayuda para estos bomberos. Ellos durante estos días se han concentrado en trabajar en la ayuda netamente en lo que se trata de la comunidad. Estamos funcionando como centro de acopio y estamos distribuyendo la ayuda hacia la gente. Todos los voluntarios que han sido afectados tuvieron pérdida total de sus viviendas y de todo. Quedaron con lo puesto, que es lo único, y es solo el uniforme. Entonces, la necesidad es amplia. Esta compañía tiene alrededor de 50 voluntarios que en estos momentos se encuentran todos acá, voluntarios, aspirantes y cadetes. Ahí revisamos las declaraciones del comandante a cargo de este cuerpo de bomberos en Lirquén, calle Fresia, colindante con la ruta 150. A esta hora ya el toque de queda comienza a ser una realidad. Crecen las demandas, crecen en ese sentido también las exigencias y claro, estamos en una zona devastada. El común denominador de todos los que hemos ido conversando desde el sábado en adelante
es que se necesita más manos, se necesita más ayuda. Retira de escombros, la instalación de viviendas, que la ficha FIBE vaya más rápido y así. Ojalá esto no se encuentre con que de aquí a un par de semanas más tengamos las lluvias. Mónica, tú conoces esta zona. Y si esto llueve, hay un temporal de proporciones, vienen los deslaves, los deslizamientos, y el panorama va a ser más desolador del que ya tenemos. Sí, que eso no es parte de lo que estamos normalicemos, viendo en esta nueva jornada. Williams, que no normalicemos además que donde había casa, había escombros, se saca el escombro y queda una carpa. Eso no puede ser. Rápido tiene que haber una vivienda de emergencia y con prontitud tienen que haber viviendas definitivas. Es lo que merecen cada chileno, cada chilena, sobre todo por los niños, por los adultos mayores, para quienes es más duro sobre todo esta emergencia. Muchísimas gracias, William. Seguimos en contacto. Chao, Mónica, que estés bien. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, diversos cuestionamientos generó el anuncio del gabinete de José Antonio Kast, luego de que se priorizara figuras del mundo privado y en su mayoría independientes. Parlamentarios de oposición aseguran que la nómina de subsecretarios, además, y otros parlamentarios del oficialismo, del futuro oficialismo, sostienen que los subsecretarios pueden subsanar la baja representación política, mientras que el actual oficialismo criticó el nombramiento de Jaime Campos. Colomba Aijos nos cuenta. Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni tampoco de presiones. Así presentó el mandatario electo José Antonio Kast a su primer gabinete ministerial. Uno que está conformado por 16 independientes y 8 militantes y cuyo anuncio generó cuestionamientos por representar el debut de algunos en la primera línea política. Exigirles la historia política antes de probar su eficiencia me parece mezquino. Tienen 51 días para obtener esos apoyos políticos, ir al Congreso y si no tienen juego de piernas, empezar a moverlas. Pero ese juego de piernas lo pueden aportar otras figuras. Por eso algunos parlamentarios y exautoridades esperan que la experiencia política se haga presente en la nómina de subsecretarios. Los partidos políticos tienen que estar disponibles para poder poner a su mejor gente para acompañar a estos ministros que no necesariamente tienen experiencia política, efectivamente, pero sí la tienen en distintos rubros que son importantes. Esperémonos a ver los subsecretarios, porque son personas muy capaces y los subsecretarios, algunos de ellos no tienen experiencia política. Yo quiero recordar, yo no tenía ninguna experiencia política cuando entré al primer gobierno del presidente Piñera el año 2010. Y hay que mirar, porque yo creo que los subsecretarios son importantes. En el caso de aquellos ministros que no tienen experiencia política, que tenga un buen subsecretario que la apoye en esas materias es muy significativo. Como también lo fueron los nombramientos de quienes tienen un pasado político distinto al de José Antonio Kast, como es el caso de Jaime Campos, próximo ministro de Agricultura, quien aún milita en el Partido Radical. Es bastante sorprendente el gabinete. Yo creo que todavía muchos lo estamos digiriendo, pero es precisamente porque una situación excepcional como la que está viviendo Chile requiere precisamente una medida y un gabinete excepcional para sacar las tareas adelante. Y así también lo expresó Campos, quien ya se desempeñó como ministro en el pasado durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, de quienes se ha distanciado políticamente. Incluso apuntó sus dardos a la actual administración del presidente Gabriel Boric. El gobierno del presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia. Eso. Pero usted era concertacionista. Por supuesto, sí, pero yo no voté por el presidente Boric en la elección. Anulé el voto en esa ocasión. Tenemos ahora una gran posibilidad, que es la del diálogo político. Y me sentí orgulloso cuando iban presentando a los ministros, decir ex ministro de Agricultura del gobierno del presidente Lagos, ex ministro de Justicia de la expresidenta Bachelet. Un orgullo. Jaime Campos, parece que cualquier color le acomoda. Y así como fue capaz de ser ministro de la presidenta Bachelet, hoy, sin ningún pudor, se atreve a ser ministro de la antítesis de aquello que es
José Antonio Kast. En el actual oficialismo también recuerdan el impasse protagonizado por Campos cuando se negó a firmar el decreto que disponía el cierre de Punta Peuco, tal como lo había ordenado la entonces presidenta Bachelet. Al ser consultado al respecto y considerando la reconversión del recinto impulsada en noviembre pasado, el futuro secretario de Estado la calificó como un arreglo cosmético nada más. Bueno, tras conocerse el gabinete de José Antonio Kast, otro nombre que generó controversia es el de Judith Marín, representante del Partido Social Cristiano, quien va a arribar al Ministerio de la Mujer. Las opiniones a favor y en contra de este nombramiento las vemos en el informe de Francisca Cárdenas. Año 2017, plena tramitación de la despenalización del aborto en 3 causales. Judith Marín, futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, era desalojada de las tribunas del Senado junto al movimiento Las Águilas de Jesús por parte de Carabineros. Que además de exorcista, es una ministra que parte sus primeras declaraciones planteando la posibilidad de eliminar el Ministerio de la Mujer. Somos tremendamente respetuosos y respetuosas de las creencias religiosas que cada persona pueda tener. Acá lo que se juzga son las acciones. Hasta aquí llegó la consigna de la sororidad que tienen muchas cuando salen a marchar, pero cuando se trata de una mujer que piensa distinto a lo que muchas de ellas pelean en las calles, en verdad son capaces no solamente de denigrar, de descalificar y además de criticar con críticas que en muchos casos son mentiras. Presidenta de los Jóvenes Evangélicos de la USACH, estudió pedagogía en castellano, tiene 30 años, la más joven del futuro gabinete. Además, fue asesora del diputado de DRN Eduardo Durán y también concejal por San Ramón, donde fue electa con 949 votos. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género será liderado por Judith Marín, profesora de castellano y filosofía de la Universidad de Santiago de Chile. Discriminación acusan en el Partido Social Cristiano, colectividad por la que hizo campaña además como diputada por el Distrito 12 en la comuna de Puente Alto, aunque sin lograr un escaño. Estamos en contra del aborto libre y también de cualquier tipo de manifestación de aborto, ya sea limitándola a lo mejor como es la propuesta del gobierno, ampliándola de cierta forma, pero aún haciéndola restrictiva. Estamos en contra del aborto en todas sus manifestaciones. Actualmente es secretaria general del partido que apoyó a Kast en la campaña, representando a la colectividad en el gabinete y aterrizando en el comité político. Me parece una pésima señal que este ministerio tan relevante quede en manos del Partido Social Cristiano, un partido que representa a la derecha más conservadora. No vamos a permitir retrocesos en los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, lo hemos dicho claramente. Por lo tanto, esperamos que el presidente Kast cumpla su promesa de no meterse en temas, comillas, valóricos. Es una falta en el fondo de pluralismo y están menospreciando a una persona por su fe, lo cual es inaceptable en un país libre como Chile. En La Moneda optaron por el hermetismo en torno al nuevo gabinete. Incluso la actual ministra de la Mujer, Antonia Orellana, le deseó éxito. Por nuestra parte, cuente desde ya con toda la colaboración para hacer un traspaso ordenado para dar continuidad a temas tan importantes como la implementación de la ley integral. Nosotros estamos a cargo hoy día de hacer una coordinación para un buen traspaso administrativo de lo que es nuestro gobierno al próximo. Diferentes fueron las expresiones de las organizaciones feministas, donde al igual que la futura oposición creen que están en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Quien representa un amplio retroceso en materia de derechos de las mujeres, disidencias y de las infancias. Esto principalmente porque ella es militante de un partido fundamentalista religioso que ha atacado sistemáticamente los derechos de mujeres y disidencias sexuales. Un anuncio que se da además en medio del lento avance del proyecto de aborto legal en el Congreso, a 2 semanas de que termine el trabajo legislativo. Una de las iniciativas más simbólicas del gobierno actual y que todavía está en primer trámite constitucional. Tema para conversar con la diputada y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en CNN Prime. Hola, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación también a poder conversar a esta hora de la tarde y a la noche.
Diputada, antes de entrar en el tema del gabinete, quería preguntarle, porque usted es diputada por la zona una de las zonas más afectadas por los siniestros, por Ñuble. Probablemente en cuanto a magnitud aún el Biobío tiene mayor afectación, pero quiero preguntarle en general respecto de esta emergencia, ¿cuál es su evaluación de cómo ha sido enfrentada por las autoridades del gobierno central? Bueno, lo primero, siempre señalamos nuestro apoyo a las familias afectadas. La región de Ñuble también tiene una particularidad, si bien es cierto, y también tú lo señalabas, Biobío hoy día es una de las regiones más afectadas efectivamente por los incendios, pero Ñuble también tiene la particularidad de como las zonas que están siendo, donde están siendo enfrentadas esta emergencia son sectores rurales donde la mayoría de las personas, además de en algunos casos perder sus viviendas, sus ganados y también sus cosechas han sido afectadas, por lo tanto también ahí hemos pedido, hoy día no he logrado ver ahora en la tarde porque estábamos en comisiones, si es que se logró decretar en nuestra región emergencia agrícola, que es algo tan importante para nosotros, y esperamos también eso del apoyo del gobierno central, porque efectivamente la región de Ñuble, la particularidad que tiene de ruralidad, necesita este apoyo para que los recursos también puedan ir. Por eso, ¿y cómo evalúa, diputada, que ha actuado hasta afectados. ahora el gobierno central, hasta ahora, en estos primeros días? Mire, yo considero que de haberse decretado de manera urgente y rápida desde las 5 de la tarde en que los alcaldes al menos de la región de Ñuble que estaban siendo afectados por los incendios, el mismo gobernador regional lo pidió desde muy temprano, el estado de catástrofe, se pudieron haber evitado varias pérdidas de vida, sobre todo en la región de Biobío. Ahora, ¿cómo ha ido actuando? Esa evaluación se está dando más desde los alcaldes que han estado in situ. Lamentablemente a nosotros nos tocó hoy día también cumplir el rol parlamentario, hemos estado monitoreando desde acá, han ido avanzando las cosas, desde la región también hemos pedido más apoyo, por ejemplo, en aviones que permitan desde las alturas poder combatir los incendios, porque eso también es algo súper importante para nosotros. Diputada, esta probablemente va a ser una de las primeras pruebas más claves para el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, la reconstrucción, o sea, seguir enfrentando la emergencia, pero sobre todo la reconstrucción. ¿Coincide usted en que va a ser una de las primeras pruebas para esta administración entrante y que no debiera pasar? Lo primero, yo creo que más que una prueba es un gran desafío. Claro. Yo espero que obviamente en este traspaso, ¿cierto?, al asumir el 11 de marzo se tenga ya un avance, porque no podemos esperar al 11 de marzo para que se tomen todas las acciones. Esperamos obviamente que la emergencia se contenga rápido y desde ya empezar a trabajar en medidas de mitigación para quienes fueron afectados. Y obviamente esperamos que la respuesta del gobierno de José Antonio Kast también sea muy rápida y no pasen, como decían también los vecinos, un poco asustados y también haciendo la comparación con lo que pasó en Viña del Mar, esperar 2-3 años para recién poder tener un avance significativo en respuesta de las necesidades que estaban enfrentando hoy día con la emergencia. O sea, no podría, además, para usted sería, diputada, para usted sería inexplicable que ocurriera con la nueva administración, no sería aceptable que ocurriera en la región de la cual usted es diputada algo parecido a lo que ocurrió en Valparaíso. O sea, es inaceptable que pase en cualquier administración la demora de la respuesta a la emergencia. Por eso, pero el próximo gobierno no podría hacer aquello. El desafío, o sea, efectivamente uno espera siempre cualquier gobierno y en particular espero que el gobierno de José Antonio Kast, con el énfasis que le ha puesto a poder avanzar en las emergencias que Chile tiene, pueda darle celeridad también a las respuestas que los vecinos obviamente van a necesitar posterior a que esta emergencia pase tanto en la región de Biobío y Ñuble, por supuesto, y también yo espero que también se sepa entender que esto es una urgencia, que yo espero, vuelvo a insistir, que se tome con la celeridad de lo que esto significa, pero también con el gran desafío de enfrentar un déficit de las arcas fiscales para enfrentar la emergencia. Eso también es importante consignarlo y dejarlo claro, porque es el gran debate también que hemos tenido en torno a los recursos que va a tener José Antonio Kast y la holgura para ocuparlos también en este aspecto. Sí, no creo que se nos vaya el tiempo, vamos al tema del gabinete. ¿Quedó satisfecho usted con el equipo que se designó? ¿Cuáles son los puntos fuertes o qué echó de menos también?
O sea, yo valoro de la designación de los ministros del presidente José Antonio Kast, que se haya considerado de forma transversal los distintos ministerios también a mujeres, como en el Ministerio de la Seguridad, que es clave, sobre todo por lo que hemos querido proyectar y sobre todo más que nosotros también, el mismo presidente José Antonio Kast, en las prioridades de Chile, que se considera también una mujer que tiene una expertise y que va a ser determinante en enfrentar esta urgencia, sobre todo para hacer frente al crimen organizado y todas aquellas cosas que todos ya sabemos, digamos. Ahora, ¿les gustó que les hubieran designado en el Ministerio de la Mujer? Y se lo pregunto porque es una cartera que más de una autoridad del Partido Social Cristiano, incluso la propia ministra, decía que ya le parecía que era perfectamente factible, que había que pensar si cerrarlo o fusionarlo. O sea, yo quisiera poder precisar respecto a eso, de que en ningún caso he señalado expresamente eliminar el Ministerio de la Mujer. Yo creo que sí debe tener algunas reformulaciones, por sobre todo la administración o la gestión que ha tenido el actual gobierno en ese ministerio. Perdón, diputada, para ser súper preciso, se le preguntó si creía que era necesario cerrarlo, eliminarlo, y dijo que era algo que efectivamente había que analizarlo. Y eso o fusionarlo. Pero, o sea, dijo que estaba abierta a aquello, o sea, no es algo, no dijo en ningún minuto, no, jamás habría que cerrarlo, es súper necesario. Entonces, derechamente yo le pregunto si usted cree que este es un ministerio, ¿usted cree que este ministerio es un ministerio necesario? Esa respuesta es ante una pregunta que se la realizó, pero no es algo que ya haya dicho, naturalmente vamos a eliminar el ministerio. Uno puede contestar de muchas formas, de que se elimine. Ahora, yo lo que estoy señalando es que es importante, y yo creo que en eso también concordamos mucho, sobre todo cuando vemos la administración y, digamos, la gestión de cómo se dio en este gobierno el Ministerio de la Mujer, quizás la reformulación de algunos aspectos que tiene el Ministerio, porque el Ministerio es muy amplio y abarca cosas trascendentales, como por ejemplo las desigualdades que hoy día enfrentan las mujeres en materia salarial o en materia, por ejemplo, de empleabilidad. Hoy día Chile enfrenta una crisis de empleabilidad donde principalmente se ven afectadas las mujeres, y yo no vi a un ministerio tan activamente luchando para que las mujeres pudieran tener mejores plazas de empleo. Ya, pero yo le hacía una pregunta súper directa. ¿Usted cree que este ministerio es necesario? Y se lo pregunto porque, de nuevo, desde el minuto en que se le pregunta para saber qué piensa una dirigente a usted o a la actual ministra, y dicen, mira, sí, digamos, existe me parece que hay que analizar si cerrarlo o hay que analizar si fusionarlo. Uno lo que se pregunta de fondo es si usted tiene la convicción de que es fundamental tener un Ministerio de la Mujer, o si cambiaron en esa convicción en positivo, me refiero en decir, sí, creemos que es súper necesario. ¿Cree o no eso? Le pregunto yo. En respuesta a eso, vuelvo a insistir, lo que señaló Judith, ahora futura ministra de la Mujer, es en torno a una pregunta que se le realizó, que en ningún caso, vuelvo a insistir, nace de ella declarar expresamente que su deseo es eliminar el ministerio. También es algo que yo he señalado en otras oportunidades, muchas de mis intervenciones incluso en la sala, que es importante ver la eficiencia que tiene este ministerio. Ya, pero yo le pregunto que es otra importante cosa. para que las mujeres se sientan representadas. A mí me parece que uno puede contestar una pregunta, diputada. No vamos a llegar a... Por eso estoy respondiendo. Se puede responder de diversas formas. Sí, diputada, perdón, pero es que para precisar la pregunta, ella podría haber contestado diciendo, no, por ningún motivo, no me abro siquiera a la posibilidad de cerrarlo. Creo que es indispensable el ministerio, jamás pensaría en cerrarlo, y no contestó eso, pero ya se lo preguntaremos a ella. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que es indispensable que exista un Ministerio de la Mujer? Yo estoy diciendo lo que yo estaba señalando antes de que interrumpiera o que precisaras nuevamente la pregunta, que es importante hoy día tener un ministerio, por supuesto, que represente las diversas problemáticas que hoy día enfrentan las mujeres, que son mucho más amplias que temas valóricos e ideológicos. Y eso también es importante que quede bien establecido, porque las necesidades que hoy día enfrentan las mujeres, por ejemplo, en materia de protección, está debilitada y ha sido abandonada, por ejemplo, por la gestión de este gobierno. Entonces, me parece que es importante avanzar en distintos aspectos para que la mujer realmente se sienta que tiene un respaldo de un ministerio que además tiene todos los recursos del Estado para poder hacerlo.
¿qué le parece que salga del comité político el Ministerio de la Mujer? ¿Le ve alguna importancia o no le parece relevante? Yo creo que se debió haber mantenido. Ahora, obviamente una decisión también del presidente José Antonio Kast que no voy a cuestionar, pero creo que eso no significa que nosotros no podamos influir en las políticas públicas de Estado para poder dar solución a las problemáticas que hoy día enfrentan las mujeres de forma transversal en nuestro país. Y lo otro que también es importante dejar claro es que cuando José Antonio Kast convoca a los distintos ministros que fueron nombrados ayer, ¿cierto?, o anunciados, también los convoca con un único objetivo, que no es ser leal ni con él específicamente, ni con los partidos que representan o de los cuales proceden, sino que con nuestro país, y en el caso específico de las mujeres, el mandato es poder representar a las mujeres de todo nuestro país. Ya, pero usted me dice, sí, en el fondo no es facultad de ustedes, pero ¿a usted le parece que debiera haber permanecido el Ministerio de la Mujer que debiera permanecer en el comité político? ¿Qué tan diferente? Un par de cosas nos puede aclarar. ¿De alguna manera usted esperaría que la ministra impulsara algún tipo de restricción a la actual ley de aborto en 3 causales o no? Podemos estar de acuerdo o no en la ley de aborto de 3 causales. Es un debate que ha sido hace algunos años. Yo tengo mi postura, por supuesto, en ese aspecto, pero creo hoy día que es una ley que ya está establecida. Si se pueden hacer mejoras para que las mujeres se sientan mucho más protegidas en ese aspecto, fantástico, pero yo creo que lo más importante hoy día que desde el Ministerio de la Mujer podamos construir en aquellas cosas que son importantes resolver para las mujeres, como por las que eso, ya para mencioné hace un despejar, rato, o sea, no se van a meter con el aborto en 3 causales. Es una ley que ya está establecida. Si se necesitan hacer mejoras, ¿por qué? Voy a dar un ejemplo. Hoy día, la causal de violación tiene un vacío que deja como, digamos, una estela de duda, digamos, si está bien utilizada esa causal a la hora de generar el aborto por esa causal, porque es contradictorio que hoy día la única causal que ha aumentado significativamente para generar un aborto sea la de abuso, porque no tienes cómo comprobar, porque no hay una denuncia por medio en específico, digamos. Entonces, hay varias cosas que yo creo que es importante evaluarlas, pero no creo que sea la prioridad hoy día, porque la prioridad hoy día trabajar por las urgencias que tiene Chile, que en materia de seguridad estamos todos clarísimos, y en materia de mujer. Sí, es que es interesante lo que usted acaba de decir. Usted dice que la causal de dentro de las, no sé si toda la gente sabe, pero una es inviabilidad fetal, la otra es riesgo de vida de la madre y la tercera es, no sé si la tercera, pero la tercera es violación. Usted lo que me está diciendo da lo mismo el orden, pero son las 3 que están establecidas en la ley. Digo tercera no por orden, sino porque 1, 2, 3, digamos, para nombrarla nomás. Usted lo que está diciendo, diputada, es que en algunos casos se está usando de manera fraudulenta la causal de violación. No es algo que yo estoy asegurando, ya no es algo que yo estoy diciendo que es así, sino que hay una cierta, no sé, uno le puede causar dudas respecto a cómo se está usando, porque parece curioso que la única causal que ha aumentado significativamente en el uso de las 3 causales sea efectivamente la de abuso sexual. Es que antes no o de violación en este caso. Antes no existía. ¿A qué se refiere con que ha aumentado? Pero es que yo por eso es que hay que hacer un análisis, que habrá que hacer una investigación. Cuando usted dice aumentado, ¿en comparación con qué ha aumentado? Si antes no existía esta causal. En comparación a la medida que pasan los años y que esta ley está implementada, me refiero. ¿Cuánto ha aumentado desde que comenzó la ley? ¿Tiene la cifra? Mire, yo le invito a quienes nos están viendo y también a lo mejor ustedes la pueden revisar, porque esto lo revisamos en algún momento, no sé cómo estará ahora, pero había un aumento significativo de esta causal. Esta es una duda, no es algo que yo estoy asegurando ni aseverando para nada. O sea, vuelvo insistiendo, no van a atribuir algo que... yo no tengo las cifras. Pero más allá de eso, Mónica... Diputada, que yo no tengo las cifras, pero hago fe de lo que usted me dice. Usted me dice que usted está segura que ha aumentado durante... Sí, de eso sí estoy segura. Que yo no, se está yo no usando lo sé, por eso de mala forma... No, sí,
que se esté usando de mala forma, no lo puedo comprobar. Por supuesto hay que analizar, obviamente hay que fiscalizar cómo se está implementando. De hecho, lo hemos pedido en varias oportunidades en distintas comisiones. Ahora, más allá de eso, sí, no, creo que lo más importante. Quiero entender cómo podría mejorarse eso. ¿Obligando a qué? Una mejora, por ejemplo, en comprobar efectivamente que la persona que se va a generar el aborto por esta causal tenga la denuncia y que esa denuncia sea eficiente, porque yo puedo hacer una denuncia y no tener un respaldo real de que eso fue así. ¿Me explico? Eso es importante. Entiendo. Hoy día las menores de edad, en el caso de menores de edad, el equipo médico está obligado a hacer denuncia. En el caso de mayores de edad, no hay obligación de denuncia, eso es efectivo, ahí usted tiene razón, pero eso porque se le respeta a una mujer adulta el derecho a decidir si denunciar o no denunciar. Usted lo que está planteando es que le parece que sería mejor que fuera obligatorio denunciar. La denuncia. Que fuera obligatoria. Digamos, si no hay cómo comprobarlo, digamos. Pero por eso con un son cosas que también obviamente se puede, están ahí. No creo que sea la prioridad, obviamente meterse en ese tema. Hoy día vuelvo a insistir, hay temas tan importantes para las mujeres, cómo vamos a solucionar el tema de la empleabilidad para las mujeres, que es lo que más le ha afectado en este tiempo, cómo vamos a mejorar que las mujeres vivan más tranquilas, por ejemplo, en el tema de violencia intrafamiliar. Y esto es una crítica, no sé cómo llamarlo, pero yo no vi, por ejemplo, a la actual ministra de la Mujer aparecerse en la región de Ñuble, que es la que yo represento, como lo dijimos al principio, cuando aumentaron los casos de femicidio, que casi nos coloca o nos posiciona a nivel de la región metropolitana. Tendrá que una región chica, estos casos son hartos, digamos, y importante cómo vamos a asegurar el resguardo también para las mujeres para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, son hartas cosas que hay que trabajar en materia judicial, en materia laboral y en otros casos, y yo creo que ahí también va a haber un esfuerzo de poder representar transversalmente a todas las mujeres. Quiero avanzar en el tema. Usted dice pero para no dejarlo suelto, usted decía que no es una certeza, es solo una duda lo que usted mencionaba respecto, para dejarlo claro, no está diciendo que es así, sino que es una duda que tiene respecto a si se está usando bien esa causal y que sí por el eso aumento hemos oficiado, hemos tomado entiendo pero que su planteamiento, pero que desde su perspectiva, claro, también hago el punto de que el hecho probablemente de que se incluya como parte del GES también puede ayudar a facilitar el acceso a esa prestación. Digo prestación en el caso del aborto porque desde el minuto en que es legal en esas tres causales es una prestación también del sistema de salud. Y usted dice que le parece desde su perspectiva que no siendo la prioridad, que sería mejor que en el caso de las adultas también fuera obligatoria la denuncia. O sea, sí, hecho el punto, quiero pasar... Yo lo que estoy precisando es que si hay cosas que hay que revisar para mejorar probablemente, no sé, pero nunca ni yo, ni Judith, ni el presidente José Antonio Kast han dicho siquiera o han aludido o osado que tienen la intención de retroceder en cosas. Y eso es algo que se ha instalado muy fuertemente desde los movimientos feministas. Sí sé que ese es un compromiso y vamos a retroceder en derechos adquiridos. No, yo no he dicho para nada. Para que quede claro por si acaso. No, me queda súper claro, sé que es un compromiso del presidente electo no retroceder en la ley de aborto tres causales y me imagino, y usted lo está diciendo así, que cuando asumen ser parte de este gabinete, asumen también ese compromiso, pero usted precisa que dentro de la ley de aborto en tres causales, ¿usted le parece que tendría que ser obligatoria la denuncia de las mujeres adultas? Quiero cerrar no precisamente, yo estoy diciendo, lo di como ejemplo, pero yo lo que estoy diciendo que si es que en algún momento se llega a tomar esto, hay que hacer una revisión de cómo se está aplicando la ley, de cómo por se eso, está... me dio como una idea, dijo que es una buena idea. Pero lo estoy diciendo como algo general, no estoy diciendo algo que se tenga que reformar y que o sea, lo que quiero señalar con eso, lo di como ejemplo, ya para que no se atribuya algo, lo di también porque hemos oficiado un montón de veces para conocer también cuál ha sido la eficiencia de la aplicación de esta ley. Yo puedo tener mis diferencias con esta ley, lo estuvimos también en el debate. Diputada, me quedó súper claro. Pero más allá de eso... Pero entiendo que fue un ejemplo de lo que usted decía que podía ser una mejora, pero para ir cerrando quiero preguntarle un par de cosas breves si podemos. Lo primero, quisiera saber si ustedes también si ustedes como partido, en el fondo, al incorporarse al gabinete,
hacen suya la promesa completa del presidente de la República de no impulsar como partido, dado que son parte de este gobierno, la llamada agenda valórica. Yo creo que la agenda valórica es harto más amplia, pero lo que comúnmente se entiende como agenda valórica. Como ustedes son parte del gobierno, ustedes hacen parte de esta promesa, me imagino, ¿no? Las decisiones que toma el presidente José Antonio Kast en cuanto a ese tema es un tema que no conocemos, no sabemos qué... No, pues lo que dijo en la campaña, diputada. Determinación. Por eso, o sea, yo creo que hoy día enfocarse en esto, que es algo minúsculo en relación a las urgencias que tiene Chile, es un error, porque yo creo que hoy día lo más importante, y que yo creo que donde va a estar todo el esfuerzo, al menos los primeros meses, los primeros años del gobierno de José Antonio Kast, va a ser avanzar en aquellas cosas que son urgentes para Por eso, Chile. o sea, y en el Ministerio de la Mujer, ¿están y en el Ministerio de la Mujer... Por eso, ¿ustedes están de acuerdo con el presidente? Yo estoy de acuerdo, hay cosas que se tienen que evaluar en su momento, hay cosas, yo no, por lo menos nosotros creemos que es importante considerar los debates y las cosas que Chile necesita avanzar y mejorar en distintos aspectos, en educación, en seguridad, en salud. Pero yo creo que lo más importante hoy día es justamente lo que acabo de señalar, que José Antonio Kast va a avanzar en temas de seguridad y nosotros vamos a estar ahí. Perfecto. Va a avanzar en temas que son urgentes para Chile y nosotros vamos a estar ahí. Quiero cerrar preguntándole a usted, ¿echa de menos en el gabinete a los nacional libertarios con quienes eran parte conjunta de la lista parlamentaria y específicamente a Kaiser? Yo sé que ellos se restaron, digamos, pero quiero saber si usted los echa de menos en el gabinete. O sea, yo creo que de haber estado dispuesto y disponible, digamos de alguna manera, José Antonio Kast lo hubiese considerado. Ahora, el que ellos se restaran como una decisión interna de ellos, más allá de los motivos que tengan para esta decisión, lo que yo esperaría es que puedan de alguna manera colaborar de forma positiva en avanzar en estas necesidades y urgencias que tiene Chile. Más allá quizás de las diferencias que puedan existir entre ellos y José Antonio Kast como persona. Entiendo, o sea, o con la propuesta que hoy día tiene José Antonio Kast. Kast. Que colaboren, dice usted, que colaboren en el fondo más allá de no estar en el gabinete. Para cerrar... yo creo que lo van a hacer. ¿Sí? Ya me parece. Yo creo que lo van a hacer porque si hay algo que nos, digamos en este caso, que estamos de acuerdo todos, es que queremos avanzar por mejorar las urgencias que tiene nuestro país. Entiendo. Usted o nos sea, que nuestra prioridad es Chile. Sí, usted nos decía que el sello de la próxima ministra va a ser la lucha contra la violencia de la mujer, la desigualdad salarial, entre otras cosas, pero yo quisiera darle la oportunidad a usted también como presidenta de partido, que se refiera cómo ha recibido usted las críticas que ha recibido la ministra, no solo por sus declaraciones pasadas, sino porque se dice, bueno, usted ya las ha visto todas, pero por si la gente no las ha escuchado, se dice, viene un sector súper conservador, los derechos de las mujeres o la lucha por los derechos de las mujeres pueden estar por lo mismo en riesgo, los derechos sexuales y reproductivos, y específicamente también el hecho de que tenga una creencia a la cual ella alude al momento, por ejemplo, de ir al Parlamento, vuélvanse a Cristo, y que refiera a esas cosas. Le han también traído críticas, entonces quiero pedirle una reflexión general sobre las críticas y específicamente en un Estado laico, cuánto puede o no influir, cuánto debe o no influir desde su perspectiva como presidenta del partido el hecho de profesar una fe. A ver, varias cosas respecto a eso. Espero poder alcanzar a sí, señalar nomás porque es la última, así minutos. Tiene su tiempo. Lo primero es que nosotros acá en el Congreso Nacional tenemos colegas parlamentarios que hoy día no solo profesan una fe distinta, sino que además representan etnias o, en este caso, pueblos originarios, y no siempre se les llama como lo que representan. Entonces yo creo que es una discriminación
en respecto de señalar a Judith Marín como alguien que profesa una fe o criticarla o juzgarla por lo que es su creencia. Yo creo que en ningún trabajo a uno le preguntan cuál es tu fe o algo similar. Entonces, creo que hay un sesgo intencionado en eso, pero además creo que y hago un llamado a todos los que han criticado o han hecho o tratado de ridiculizar en alguna manera la figura de Judith Marín, en que podamos hablar esto una vez que ella asuma, ¿cierto?, este mandato de dirigir el Ministerio de la Mujer, y evaluemos cómo ha sido su gestión. Una persona acá se juzga y se evalúa, sobre todo en el ámbito público, por su gestión y por las cosas que logra o no logra hacer. Yo creo que eso es lo más importante. Y también se han instalado mentiras. O sea, vuelvo a insistir, y lo dije en algún momento en esta entrevista, en ningún momento ni Judith Marín, ni nosotros como Partido Social Cristiano, ni mucho menos el presidente José Antonio Kast, quien ha tenido la confianza de nombrarla como ministra, hemos señalado que vamos a retroceder en derecho. Entonces eso tiene que quedar muy bien establecido, porque se instala una mentira que genera una psicosis y empieza a generar que personas empiecen también a generarse una idea que no es así. Y lo otro, creo que aquellos que levantan la bandera de lucha de la no discriminación, hoy día no solamente quienes profesamos una fe como la fe cristiana evangélica, muchas veces nos sentimos discriminados por quien critican, porque ellos asumimos cargos como este, siendo que hoy día deben evaluar, vuelvo a insistir, a Judith Marín como el liderazgo que ella tiene en este aspecto, y también por la vocación de servicio que tiene. Ella lo nombraron acá concejal de una comuna en la región metropolitana, donde demostró su vocación de servicio, pero además donde mostró conocer las principales problemáticas que hoy día están enfrentando las mujeres en los sectores más vulnerables, por los barrios también que ella ha logrado representar. Entonces yo creo que es muy importante que cuando vamos a hacer una crítica o cuando vamos a juzgar a alguien, sea en este caso por la gestión y por el desempeño que pueda tener en este ámbito público, más que por la creencia. Yo le encuentro toda la razón, encuentro que, bueno, da lo mismo si yo le encuentro la razón o no, pero en el fondo le encuentro la razón en que alguien hay que evaluarla por sus actos, lo entiendo. Pero en esa perspectiva iba también, a ver si podemos, porque tenemos que cerrar, aclarar lo que yo le decía. La fe de alguien, da lo mismo si es judío, si es católico. Es que eso es lo que se critica, por eso lo digo. Por eso quiero precisar como lo que yo le preguntaba a usted, que jamás criticaría la fe de nadie, que además yo creo que es un regalo, es un don, pero en fin, la fe católica, la fe o la religión católica, la religión judía, en este caso si alguien es, qué sé yo, protestante, si es evangélico, ¿debe influir en el desempeño de un ministro o de una ministra o de un parlamentario en un Estado laico o no? Bien. Para cerrar. Lo último es que ¿debe influir en qué? Si la religión, sea cual sea, debe influir o no en la forma en que se legisla, en un caso de un parlamentario, o en la forma en que se desarrollan políticas públicas, por ejemplo, en el caso de un ministro o de una ministra. Lo que pasa es que yo tengo clarísimo que estamos en un país laico, pero también estamos en un país democrático, en un país donde, incluso hoy día, donde estamos en el Congreso Nacional, en la casa de la democracia, donde todas las ideas y las opiniones pueden converger. Entonces, no encuentro que esto colisione una cosa con la otra. Me refiero que es importante, sí, volver a insistir en que el mandato que hoy día tienen los ministros, obviamente la ministra hoy día de la Mujer, o quien va a asumir este ministerio como tal, tiene un mandato que es transversal. Por lo tanto, obviamente uno tiene que pensar más allá, uno tiene su convicción y es clarísima. Pero también quiero precisar algo antes que terminemos, porque quiero también dar un ejemplo. Muchos de quienes hoy día están en el gobierno, han llegado al poder y están en distintos cargos públicos, surgen también de movimientos, distintos movimientos sociales, donde hemos visto muchas oportunidades levantando banderas, levantando consignas, yendo incluso de nuestras autoridades como carabineros, pero en esos casos no se juzga por lo que hicieron en el pasado, sino también por la gestión. Y ahí es donde nosotros la crítica que hacemos muchas veces a quien hoy día está en el gobierno también ha sido por el desempeño que han tenido en su gestión. Entonces, también creo que es importante no desviarnos
y poder dar la oportunidad siquiera a alguien que ni siquiera ha asumido a que pueda demostrar las capacidades que tiene para poder dirigir un ministerio que creo que es importante para lo que representa para las mujeres en Chile. Diputada Sara Concha, ya vamos a tener tiempo entonces cuando pase algunos meses de poder evaluar justamente el trabajo de su correligionaria en el Partido Social Cristiano. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime, que tenga un excelente resto de jornada. Muchas gracias a ti por la invitación a poder conversar. Muy bien. Bueno, la seguridad es la preocupación más grande de los chilenos, según todas las encuestas de opinión pública. Por eso, la futura ministra Trinidad Steiner tendrá quizás el desafío más relevante dentro del gabinete de José Antonio Kast. La ex fiscal regional dejó su cargo para ejercer a partir del 11 de marzo como secretaria de Estado. ¿Cuáles fueron las reacciones a su designación? Macarena Román nos cuenta. Fue el último nombre en confirmarse, pero la primera en salir a la tarima. El Ministerio de Seguridad será liderado por María Trinidad Steiner. La ex fiscal regional de Tarapacá deberá tomar uno de los desafíos más importantes del futuro gobierno, estar a cargo del Ministerio de Seguridad. Este gobierno no va a mirar al costado, va a recuperar el control del territorio, del orden público y de nuestras fronteras. Son parte de los desafíos que tiene por delante la abogada de la Universidad Central y ex persecutora. Todo considerando, por ejemplo, que en Chile el 8,5% de los hogares fue víctima de algún delito violento durante el año pasado. Lo relevante es ver cómo Steiner logrará manejar la percepción de seguridad de la ciudadanía, la que no tiene correlación necesariamente con una disminución estadística. Los 3 últimos años han sido los valores más altos de toda la serie histórica, más de 25 años medidos. Y los 3 últimos años concentran una percepción de temor extremadamente alta. Y eso no hay que obviarlo porque el temor genera tanto o incluso puede generar más daño que el delito mismo. Pero la percepción no será el único desafío de la próxima ministra de Seguridad. Impulsar proyectos que están en discusión en el Congreso y otros que se vayan a ingresar también serán parte de sus labores. Y en eso, al parecer, ya hay diferencias. Insisto, no voy a comentar. Valoro una declaración que hizo respecto a la necesidad de levantar el secreto bancario. Esto porque en marzo del año pasado, Steiner se mostraba a favor de avanzar en este tema. Sin embargo, el gobierno al cual representará no tiene la misma postura. ¿Cuán importante es contar con una ley como esa? Absolutamente. Muy necesaria para que sea ágil, rápido, expedito. Siempre si una ley apoya y logra a través de ella que estos requerimientos por parte del Ministerio Público sean más rápidos, claramente nos va a ayudar. ¿Eso significa que uno está en contra de que se tenga esta medida intrusiva? No, hay que facilitarla al máximo, pero tenemos que procurar de que el Tribunal de Justicia, de una manera incluso más expedita todavía, vise esto y que no se convierta en una herramienta que tenga un mal uso. Y si de mal uso se trata, parlamentarios del oficialismo aseguran que fue una mala opción sacar a alguien de la Fiscalía para inmediatamente anunciarla como futura ministra. Aseguran que podría abrirse una puerta para eventuales conflictos de interés. Tanto que hemos criticado a autoridades públicas que pasan inmediatamente al sector privado, aquí estamos hablando de la persecución penal y todo imputado hoy día que está siendo perseguido penalmente tiene derecho a preguntarse si habrá o no algún tipo de motivación política. Y esto no es nuevo, ya lo vimos con el señor Guerra, que se le ofrecía trabajo mientras investigaba a personeros de la derecha. En derecho público, la apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad real. Parlamentarios informaron que ingresarán un proyecto para establecer un plazo para quienes dejen el Ministerio Público y luego asuman una responsabilidad política. Sin embargo, el actual ministro a cargo de Seguridad no es crítico como su sector. Las causales en virtud de las cuales el sistema institucional tiene restricciones están muy identificadas. No veo ningún inconveniente que ella asuma estas responsabilidades. Esto debe tomarse con prudencia y evaluar el desempeño una vez que ya esté en ejercicio de su cargo. Cargo que comenzará a ejercer el 11 de marzo. Antes, Trinidad Steiner deberá mantener una reunión con el actual ministro de Seguridad Pública para el traspaso de información de una cartera que probablemente tendrá los desafíos más relevantes en los próximos 4 años. Pinochetistas fueron calificados obviamente por el actual oficialismo 2 de los ministros que anunció el día de ayer el presidente electo José Antonio Kast como parte de su inminente gobierno. Se trata de Fernando Rabat
y Fernando Barros, quienes serán los encargados de tomar el liderazgo en los ministerios de Justicia y Defensa. Los detalles con Miguel Ángel Araya. El Ministerio de Defensa Nacional estará a cargo de Fernando Barros. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será encabezado por Fernando Rabat. Fernando Barros y Fernando Rabat, recién anunciados futuros ministros del presidente electo, ya se han convertido en dos blancos de críticas a los que el oficialismo ha lanzado sus dardos. El motivo, la cercanía y vínculo de ambos abogados a la figura del general Augusto Pinochet, llegando incluso a que algunas voces oficialistas los calificaran de pinochetistas. Y a ministros pinochetistas, los abogados de Pinochet, especialmente el que llega a defensa, Barros Tocornal, sepa que si él intenta modificar la política de defensa y que se ha modernizado y que ha sido capaz de superar los sesgos ideológicos de que ellos intentaron politizar a las Fuerzas Armadas, se va a encontrar con toda la fuerza del Estado de Derecho para defender que las Fuerzas Armadas le pertenecen a todas y todos los chilenos, a ningún sector político en particular. Parece que el negacionismo ha normalizado la presencia de furibundos pinochetistas en la vida pública. Perdón, cuando hablamos de pinochetistas, hablamos de un dictador criminal y fascista. Estamos hablando de Fernando Barros y de Fernando Rabat. Y es que los ministros que comparten su primer nombre fueron abogados defensores en casos vinculados a la dictadura cívico-militar. Rabat, de 53 años, defendió a Pinochet en causas como la Operación Colombo, caso del montaje sobre la desaparición de 119 chilenos, o el caso Rix, donde se investigó sobre la fortuna oculta del dictador en un banco de Estados Unidos. Mientras que por su parte, Barros, de 68 años e independiente, fue abogado y vocero de Augusto Pinochet tras su detención en Londres en 1988. Consideramos que la vinculación del futuro gabinete con el legado de la dictadura, tanto en defensa como en justicia, sugiere una visión del Estado que no respeta las premisas mínimas en materia de garantía de no repetición. Nos parece al mismo tiempo que es una reivindicación del pinochetismo que pone en riesgo la independencia judicial y los impactos que puede tener respecto de gabinetes que generan nombramientos dentro del Poder Judicial. Los ministros, en definitiva, responden a políticas de gobierno, por lo tanto, pasa a un segundo plano, creo yo, quiénes son. O sus nombres, y por lo tanto lo que nos resta, creo yo, es esperar, pero insistir que aquí son más bien las políticas de gobierno por sobre una persona en determinada área, al menos en estas materias. La decisión adoptada por la futura administración de José Antonio Kast fue duramente criticada por organizaciones y agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. En total, 16, quienes hace ya una semana vienen indicando que el nombramiento de Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos es una ofensa directa a la memoria de las víctimas de la dictadura y a sus familiares. Algunos incluso temen por la continuidad del Programa Nacional de Búsqueda para la reparación y verdad de los detenidos desaparecidos. Recuerdo hace, no sé, cuando celebramos los 30 años del golpe y el expresidente Piñera hablaba de cómplices pasivos. Creo que era socialmente imposible que alguien que hubiera defendido a Pinochet estuviera ocupando un cargo en el gabinete. Y han pasado cosas en el país que eso se ha hecho posible y creo que son señales que preocupan. Hay símbolos que también aquí juegan y están situados en el Ministerio de Defensa Nacional y en el Ministerio de Justicia, sin duda. Pero hay otro punto que a mí en realidad me llama la atención, que se haya insistido en la noción de la emergencia. Mientras que en el Ejecutivo evitaron caer en análisis y opiniones sobre lo anunciado por el presidente electo. Le insisto, son roles distintos. El presidente Boric me designó como enlace para el traspaso de mando y yo estoy concentrado en eso. Y en la vida siempre hay que saber jugar los roles que corresponden de acuerdo a la institución en la cual uno trabaja. Otro de los flancos que pudieran surgir en torno a la figura de Fernando Barros es su rol como presidente del directorio de la empresa química Oxiquim S.A., industria fuertemente criticada por los habitantes de Quinteros y Puchuncaví, quienes la responsabilizan de múltiples intoxicaciones de personas, además de impactos en el medio ambiente. Seguimos avanzando con otras informaciones del gabinete. Natalia Ducó es la ministra del Deporte designada por el presidente electo José Antonio Kast, aunque su nombre ya ha generado cierto cuestionamiento por su doping positivo en 2018. Los detalles con Felipe Gallardo.
El abrazo en el anuncio. Natalia Ducó fue elegida por José Antonio Kast para estar a la cabeza del Ministerio del Deporte. Una atleta destacada con más de 20 años de carrera, medallas, incluso una de oro en un mundial juvenil. Fueron 4 las veces que representó a Chile en los Juegos Olímpicos. Muy contenta, muy agradecida, un tremendo desafío. Estoy muy orgullosa de la confianza del presidente. Una carrera magnífica, opacada tras ser sancionada por dopaje positivo en 2019. En el mundo del deporte, el ejemplo que se da es extremadamente relevante. Y la pregunta de fondo es si este es el ejemplo que se le quiere dar a los deportistas de Chile. A la futura ministra de Deporte que la dejemos trabajar como corresponde, porque tengo la confianza que va a hacer una tremenda labor. El tema del doping, ella no se le detectó consumiendo droga. Seguramente tiene que haber sido algún medicamento. No, ni medicamente ni recetado. Hace 8 años, la futura ministra arrojó positivo por péptido liberador de la hormona del crecimiento, sustancia prohibida, no comercializada, que busca mejorar su rendimiento deportivo. El tema del doping, si lo podemos comentar un poco. Gracias. No respuesta ante un caso de dopaje que hizo historia en Chile. No solo utilizó un medicamento experimental, sino que su compra se dio en el mercado ilícito. Sustancia prohibida que además fue inyectada en una deportista, que a juicio del Tribunal de Expertos de Dopaje es imposible que desconociera las normas de antidopaje. Ya tengo opiniones de gente importante del ámbito, sobre todo de la unidad de integridad de World Athletics, de la Federación Internacional de Atletismo, que lo encuentran terrible, digamos, que hayan considerado siquiera nombrar a Natalia como ministra de Deporte. Yo no me la imagino postulando a Chile para ser sede de Juegos internacionales, y a nivel internacional nos deja muy mal parados. Cometió un error en su momento, pagó la sanción que correspondía al error que tuvo, pero eso no quita los méritos deportivos que ha logrado, que logró realmente. Críticas de un histórico del atletismo nacional y valoración de sus cercanos tras una sanción que fue ejemplificadora. Por la sanción yo tuve que salir del deporte, me desarrollé en otras áreas, entonces tengo otra visión de la vida. Ahora, como ministra de Estado, Natalia Ducó no solo se prepara para las críticas. Dentro de sus próximos desafíos está el desarrollo de la candidatura de Chile a ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2030. También, de manera paradójica, tendrá que dialogar con diversas instituciones, tal como la Comisión Nacional de Dopaje, la misma que la sancionó hace solo unos años. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir con la última declaración de Donald Trump, quien anunció que se logró un acuerdo macro para y respecto de Groenlandia. Esto después de las amenazas reiteradas del mandatario estadounidense para anexar esta isla que se ubica en el Ártico entre Europa, Estados Unidos y Rusia y de la cual pertenece al Reino de Dinamarca. Hoy Donald Trump acudió a Suiza, en Davos, al Foro Económico Mundial y en su discurso descartó el uso de la fuerza en Groenlandia, pero dijo que de todas maneras Estados Unidos necesita y quiere Groenlandia para su seguridad nacional. En la tarde, después de una reunión con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, que ustedes ven en pantalla junto a Donald Trump, dijo que se había logrado este acuerdo macro, no dio detalles de qué se refiere con esto, pero aseguró que se trata de un acuerdo a largo plazo. Escuchamos lo que dijo Donald Trump. It's a deal that people jumped at, really fantastic for the USA, gets everything we wanted, including especially real national security. It's the ultimate long-term deal, and I think it puts everybody in a really good position, especially as it pertains to security and minerals and everything else. Desde la Casa Blanca dijeron que si se logra este acuerdo, Estados Unidos va a obtener todos sus objetivos estratégicos en Groenlandia y a muy bajo costo. Y ahora ahí tenemos imágenes de Groenlandia, esta isla entonces en la que viven 56.000
habitantes. Este fin de semana hubo protestas tras las amenazas de Donald Trump. Desde Groenlandia han dicho que no quieren ser propiedad de Estados Unidos y que si tienen que escoger prefieren seguir bajo entonces el reino de Dinamarca. Pudimos hablar con un economista mexicano que vive en Groenlandia hace años. Esta conversación la podrán ver en Conexión Global Prime a las 10 de la noche, pero les queremos mostrar un adelanto de esta entrevista y quien nos dijo además este economista Javier Arnaud sobre el sentir que tienen los groenlandeses respecto de estas amenazas de Donald Trump. Escuchemos. Hay un poco de miedo por parte de la población aquí en la capital, pero vaya, también hay una especie como de unión generalizada de que es más importante preservar la identidad cultural y el respeto a la soberanía y al derecho de la autodeterminación. Bueno, desde Groenlandia han dicho que no están a la venta. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a España porque siguen las investigaciones en torno a este accidente de trenes que dejó 43 personas fallecidas y hasta ahora todavía no se conocen las causas del descarrilamiento de este tren y el posterior choque entonces con otro tren que iba en sentido contrario. De los 43 muertos, 41 ya han sido identificados a través de sus huellas digitales, pero siguen entonces las labores de investigación y también la búsqueda de otros cuerpos porque todavía hay un número importante de pasajeros desaparecidos. También está la búsqueda de una de las mascotas de una de las sobrevivientes que viajaba con un perro que lo han visto en el lugar pero no han podido atraparlo porque es bien asustadizo esta mascota. Siguen entonces las investigaciones en España pero todavía no hay causas de por qué se descarriló este tren. Y nos vamos ahora a Rusia porque se está registrando una ola de frío bien extrema en este país y la nevazón más importante de los últimos años, la que ha dejado básicamente enterradas las casas en nieve. ¿Qué está pasando en Rusia y qué está pasando en todo el hemisferio norte con esta ola de frío extremo? Lo vemos en el informe de Felipe Cortés. Con la nieve cubriendo hasta las ventanas, amanecieron los ciudadanos de Kamchatka en la península oriental de Rusia. La zona enfrenta la mayor nevada en los últimos 60 años, con enormes masas de nieve que han bloqueado calles y cubierto por completo casas y automóviles. Доброе утро. Ну вы молодец, смотрите какой. Mientras algunos luchan por despejar accesos y continuar con su rutina diaria, otros aprovechan el inusual clima invernal para disfrutar y jugar entre la nieve. ¡Wow! Las condiciones extremas se deben al debilitamiento del vórtice polar del Ártico, lo que genera inestabilidad en la ondulación de la corriente de chorro, provocando las intensas nevadas. Dado que toda la estructura de la temperatura de toda la atmósfera está cambiando debido al cambio climático, la corriente en chorro se está volviendo más inestable. Y esta es la razón por la que estas explosiones de aire en el Ártico pueden ocurrir con mayor frecuencia. Las bajas temperaturas y la gran acumulación de nieve han traído consecuencias mortales. 2 personas han fallecido en el país, mientras que el gobierno ha desplegado servicios de asistencia para despejar casas y calles. Por otro lado, Estados Unidos también enfrenta este fenómeno. Una peligrosa tormenta invernal se está direccionando hacia la costa este del país. El viento era brutal, soplaba con fuerza y se desplazaba, aunque aquí no hay muchos ventisqueros ni nada parecido. Simplemente no se podía estar aquí, era demasiado brutal. En Michigan, la nieve provocó un choque múltiple que involucró a 100 automóviles. Autoridades en ambos países mantienen las alertas activas, mientras el invierno continúa avanzando con fuerza y dejando en evidencia la magnitud de estos fenómenos climáticos.
Y vamos a terminar con el recomendado de nuestro equipo, y esta vez es el podcast Una Casa Blanca, realizado por la corresponsal de la cadena española SER, Sara Canals, quien en su primer capítulo reconstruye el primer día en que asumió Donald Trump como presidente de los Estados Unidos por segunda vez. Reconstruye cómo fue entonces la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. No hay que olvidar que el presidente de los Estados Unidos vive en la Casa Blanca, y también cuenta con el testimonio de un chileno, Juan Silva, quien es camarógrafo de la cadena estadounidense Newsmax, quien también participa de este podcast. Lo pueden encontrar en todas las plataformas donde usualmente escuchan sus podcasts. Y por supuesto también los dejamos invitados a Conexión Global Prime a las 10 de la noche después de CNN Prime, donde también analizaremos este primer año de Donald Trump. Yo me despido, nos vamos a la pausa, pero ya vuelve Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches. Bueno, termina CNN Prime, pero es miércoles, así es que es momento, por supuesto, de Conexión Global Prime, esta evaluación de la administración Trump en un año inicial y muy polémico. Va a estar con todo el equipo internacional después de CNN Prime, CNN Tiempo. Miércoles 21 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.